El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. ¿Qué tal? Un gusto volver a saludarles. Mi nombre es Joaquín Triandafilide, neuroeducador. Y hoy vamos a conversar en una nueva cápsula educativa acerca del aprendizaje y el principio del filtro emocional. Estrategias para equilibrar la curva atencional y captar mejor el interés de nuestros estudiantes o el interés de quien te esté escuchando en una conferencia o en una clase. La pregunta que queremos hacernos es: ¿qué intervenciones puedo hacer en la gestión de una clase que me permita aumentar o disminuir el interés de involucramiento, el interés de motivación por parte de quien está escuchando, por parte de un estudiante? Y al respecto, entonces, vamos a profundizar en este principio del aprendizaje por filtro emocional y veremos a partir de la curva motivacional 4 estrategias relacionadas con esto. Entonces, desde lo que es principio de filtro emocional, recordemos algunos puntos importantes dentro de la estructura cerebral que son cruciales. El primero, el sistema instintivo por donde ingresa todo estímulo, ¿cierto? Lo que llamamos sistema ascendente, sistema activador reticular ascendente, o conocido como SARA. En segundo lugar, recordamos sistema emocional, donde destacamos una estructura llamada amígdala, que podríamos decir la fábrica de nuestras emociones. Y en tercer lugar, sistema cognitivo ejecutivo, donde vamos a destacar los neurotransmisores, aquellos mensajeros que llevan y traen comunicación, ¿cierto?, que permite pasar una emoción a mensajes que el cerebro pueda entender y así reaccionar a lo que está pasando en su entorno. Entonces, habiendo recordado estas 3 unidades de funcionamiento operativo, vamos a continuación a entrar en las 4 estrategias para trabajar mejor, cultivar el interés conscientemente por parte del docente, por parte de quien dirija una reunión, por parte también de los estudiantes. Y aquí hay que considerar 4 conceptos importantes. El primero, motivación. Esa suerte de secreto que llevamos todos dentro, ese motor que nos mueve a enfocar o no nuestra atención en algo. De la motivación desprendemos de fondo la preocupación y la ocupación que pueda haber en la persona que nos está escuchando para poder captar la información que presentamos. De una preocupación podemos saltar al estrés que podría estar generándose en esa otra persona a fin de captar la información que queremos transmitir. Y por último, entonces, hablamos de motivación, hablamos de preocupación o ocupación, hablamos de estrés y de rendimiento en una lección o rendimiento en una clase. Todos conceptos que están vinculados a estas 4 estrategias que voy a presentarte a continuación. Antes de entrar en eso, quisiera brevemente mostrarles
o referirme a la imagen que ven a continuación llamada Ley de Yerkes-Dodson, un estudio hecho en el área de psicología que relaciona niveles de estrés con niveles de rendimiento cognitivo. Según esta tabla, y como pueden verlo, tenemos 4 posibles escenarios con una persona que vive un cuadro de estrés, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces desde el que está allí en rojo, agotamiento absoluto, cuando una persona tiene tal exigencia del medio ambiente para lo cual no presenta recursos internos, ya sea cognitivos, emocionales o físicos, para poder enfrentar esa situación. Pues, ¿qué va a pasar? A nivel emocional o cognitivo, simplemente no va a lograr rendir al nivel que se espera, y como vemos en el cuadro hay una baja importante en el rendimiento. Se da ansiedad, puede haber un cuadro de pánico, hasta llegar, ¿por qué no?, a un cuadro de depresión. Ese es efectivamente un escenario muy dramático y que no quisiéramos que ningún cerebro de aquellos que se están formando en tu aula o que están trabajando contigo lo vivan. El otro extremo es el que aparece justamente en verde. Si lo ves en la gráfica, aparentemente no les sirve al cerebro tampoco estar tremendamente inactivo, ¿ya? En una posición extrema al agotamiento. ¿Ya? Del otro lado tendríamos estar inactivos, donde se va paradójicamente produciendo esto de que si bajo el rendimiento, bajo la exigencia, hago desaparecer el estrés, ¿funcionará mejor un cerebro? Pues aparentemente no. Tenemos siempre que mantener un nivel de motivación, un nivel de interés y de ocupación en el otro, preocupación, que le permita mantenerse en rangos intermedios para lograr un buen rendimiento. Entonces no queremos estar ni en el rango absolutamente de agotamiento en rojo, ni en el rango de un desinterés o apatía que no lleva a la actividad, al contrario, lleva a estar inactivos y se produce bajo rendimiento. Entonces deberíamos estar moviéndonos entre un estrés óptimo y quizá algún nivel de sobrecarga. Tampoco queremos que un estudiante o alguien que colabore y que trabaje contigo esté en la sobrecarga, en ese rango anaranjado, donde la extenuación nos lleva a que ya simplemente no puedo recuperarme, no me alcanza el sueño nocturno, no puedo, ni los ratos ni los fines de semana me alcanzan para recuperarme. Entonces, el ideal es el estrés óptimo. Tengo recursos internos, tengo recursos externos, y hoy vamos a ver recursos externos. 4 posibles recursos que como docentes, como gestores del conocimiento de otros, podríamos estar gatillando en la otra persona para que se mantenga en un rango de estrés óptimo y saludable. Vamos entonces con el primero de los recursos, y como puedes entonces ver en esta imagen, la titulamos Gestión de las consecuencias. Los docentes o quien esté dando un mensaje o quien esté comunicando una instrucción, un mensaje importante en tu trabajo, aumentan o disminuyen el nivel de interés de su audiencia, de sus estudiantes, a partir del relato que elaboren en el inicio de la actividad. Cómo presentemos un asunto en particular, ¿cierto?, va a levantar el nivel de interés de mi escucha, de quien esté allí en mi clase, o disminuirlo. Y entonces demos 2 ejemplos de cómo podríamos estar, a partir de la gestión de las consecuencias, desde tu discurso, desde tu lenguaje, cómo podríamos aumentar el nivel de interés. Si yo como docente digo, bueno, esto va a aparecer en el control que les va a tocar tomar al final de esta unidad, automáticamente subiremos el interés de ese participante. Por el contrario, si decimos algo como, este tema es fácil de aprender, automáticamente ese cerebro que lee, no debo hacer mucho esfuerzo, voy entonces a desconectarme un poco. Vamos con un segundo ejemplo para subir el interés nuevamente. Esto deben entenderlo antes de entrar a la siguiente materia, o antes de ir a tal o cual reunión, o antes de visitar tal o cual caso. Fíjense, nuevamente subí el interés de mi interlocutor. ¿Cómo podría bajarlo nuevamente? Ya vimos este tema antes.
Por lo tanto, esto es solo un repaso. Entonces, a partir de tu lenguaje, tú gestionas las consecuencias, le das un rango de importancia a lo que estás presentando. Vamos con la estrategia número 2, gestión de la visibilidad. Y esto se da en dos sentidos. Visibilidad tanto del producto que están presentando como de quien está impartiendo esa clase o es la persona de autoridad en la circunstancia que se vive. Dígase en este caso un docente. El cerebro de un estudiante se pregunta siempre en relación a la visibilidad de su producto o su trabajo, ¿quién notará mi trabajo o mi resultado final? ¿Quién lo verá? ¿Quién podría evaluar mi desempeño? Aquí, por ejemplo, en el caso de un estudiante de básica, que su trabajo quede expuesto a sus padres o a su familia, para él es muy importante saberlo. Por lo tanto, cuando yo gestiono la visibilidad final que tendrá el trabajo, puede aumentar o disminuir el interés del otro. En el caso de un adolescente, que el trabajo quede expuesto a sus pares es algo muy crucial, muy relevante. Puede entonces aumentar o disminuir el nivel de interés. Entonces la pregunta es, ¿a dónde finalmente ese producto va a estar expuesto? ¿En un muro público? ¿En la pizarra de la sala? ¿En redes sociales de la institución? ¿O simplemente morirá en un cuaderno? Tenlo en cuenta la próxima vez que tengas que gestionar la visibilidad del producto de tus estudiantes. Y la otra visibilidad es la visibilidad que tenga quien está a cargo como persona de autoridad en esa sesión. Si el docente está muy cerca de un estudiante que está trabajando, pues de alguna manera subimos la presión y aumenta entonces la motivación de ese estudiante por hacerlo bien. Por otro lado, si te invisibilizas y te retiras de una situación de aprendizaje, simplemente pues podría estar bajando, disminuyendo el nivel de interés, de preocupación, de involucramiento de ese estudiante. Algo que ha estado pasando en situaciones de pandemia, en educación a distancia, es que muchas veces las y los estudiantes se ven un poquito pillados con esto de que no ven al docente, pero la situación sigue siendo de todas maneras de valor. Es importante entonces que decidas cómo te vas a visibilizar cuando sea necesario o cómo te vas a invisibilizar de ahora en más en situaciones de formación a distancia, de manera de subir o aumentar el nivel de interés o de preocupación por parte de tus estudiantes. Vamos con la estrategia número 3 y como ves en la gráfica te muestro nada más que un relojito que te indica que el hacer visible, el gestionar el tiempo de una actividad es de por sí un factor de presión que hace aumentar o disminuir el interés de los estudiantes. Toda vez que se indica el tiempo de duración de una actividad, ya se sube el nivel de estrés o de motivación positiva. Toda vez que dentro de esa gestión del tiempo se aumenta el tiempo para una actividad, como tienen 5 minutos más, o les voy a agregar 3 minutos, usted está de alguna manera bajando el nivel de estrés que había puesto inicialmente sobre sus estudiantes. Toda vez que usted disminuye, por el contrario, el tiempo para una actividad, está subiendo el nivel de presión. Y debe ser usted consciente de eso. Aquí la clave es conocer a tu audiencia, conocer a tus estudiantes y gestionar cada vez este recurso del tiempo usando el mismo recurso de diferentes maneras para que logre el efecto buscado. Vamos ahora a la cuarta herramienta. Gestione la ayuda disponible. ¿Cuántas veces sucede que un docente llega extenuado al final del día? ¿Por qué? Porque debemos aprender a gestionar nuestra visibilidad primero y además nuestra disponibilidad para los estudiantes. Y aquí no confunda disposición, su buena disposición a ayudar, con la disponibilidad. ¿Cuán disponible estás para aquel estudiante que te necesita? Proveer de andamiaje, apoyo y orientación es siempre importante, pero mucho cuidado con que este apoyo esté generando dependencia y falta de autonomía en el estudiante. Toda vez que la docente o el docente esté demasiado accesible, bajará el nivel de motivación por el trabajo autónomo en los estudiantes. Cuando usted se hace disponible solo en ciertos momentos
y de manera limitada crecerá el interés de ellas y de ellos. Comienza a explorarlo. Dé una vuelta a este recurso que es muy interesante, sobre todo en tiempos de educación híbrida, como llamamos a veces trabajar con presencialidad, trabajar con distancia, y en educación sincrónica a distancia es particularmente importante trabajar este tema de la disponibilización del asesoramiento o apoyo del docente, de la docente. Entonces, como pudimos ver hoy, lograr mayor preocupación, mayor ocupación en una tarea e interés en ella por parte de nuestros estudiantes es un arte. Es en parte responsabilidad de una gestión consciente por parte del docente. Recordemos las 4 herramientas presentadas hoy. 1. Gestión de las consecuencias. 2. Gestión de la visibilidad. 3. Gestión del tiempo. Y 4. Gestión del andamiaje o disponibilidad. ¿Cuál de estas 4 no habías hecho conscientes hasta hoy? ¿Cuál puede ser una buena aliada para usar desde mañana? Tal como vimos hoy, hay distintos niveles de estrés según los recursos internos de las personas. Tratemos de conocer a nuestras y nuestros estudiantes y colocar a cada uno en el nivel óptimo de trabajo. Para eso, tu gestión es importante que sea consciente dentro de tus clases. Te deseo entonces mucho éxito al trabajar con motivar el interés de los estudiantes en tus clases y será hasta una nueva cápsula. Muchas gracias.